Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar. Hoy es una fecha especial porque se celebra el Día Internacional de la Mujer. Para todas las mujeres de Colombia y en especial para la mujer campesina, un feliz día. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró en 1909 en la ciudad de Nueva York y en 1910 en la segunda conferencia de la Mujer Socialista en Copenhague se propuso establecer un día, el 8 de marzo. Cada año en el Día Internacional de la Mujer se tiene un tema específico que resalta un aspecto en particular de la lucha por la igualdad de género. Hoy vamos a rendir aquí en el Campo de Caracol Radio un homenaje a la mujer campesina y para ello vamos a destacar un emprendimiento en el municipio de Arjona que con mucho esfuerzo y la producción de bollos de maíz ha logrado salir adelante. De los diferentes planes y programas que viene impulsando el gobierno para atender, para ayudar a la mujer rural en el país. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. El Festival del Bollo en el municipio de Arjona, en el departamento del Atlántico, es una celebración tradicional y también es conocido por su rica gastronomía. Este festival se centra en el bollo, un tipo de masa de maíz que se cocina en hojas de plátano. Este año el Festival del Bollo se va a efectuar del 12 al 13 de abril en este bello municipio del departamento del Atlántico. Y para hablar sobre este particular tenemos a la reina del bollo de Arjona, doña Alba Luz Martínez. Doña Alba, ¿qué tal? Bienvenida. Y para comenzar, ¿cómo es el municipio de Arjona? ¿Por qué no nos cuenta algo de esta población? El municipio de Arjona es un pueblo muy alegre, muy bonito, gastronómico. ¿La temperatura qué tal es? La temperatura fuerte pero buena. ¿Sí? ¿Cuántos grados? 30, 35 grados, 36. ¿Bajo la sombra? Ese calorcito. Bajo la sombra. Calienta, ¿no? Caliente, sí señor. Oiga, doña Alba, usted me dice que el municipio de Arjona es uno de los municipios con mucha gastronomía, mucha cocina tradicional. Sí señor, sí. Es caracterizado por esa gastronomía que tenemos acá. Por ejemplo, acá es la capital mundial del bollo de mazorca. ¿Y qué otros productos típicos tienen en la zona? Pues también se realizó hace poquito el Festival del Frito, que también es un evento muy bueno, que son manjares que preparan muchas personas que por ejemplo, han vivido siempre de eso. Antes de entrar a hablar del bollo, que usted es la persona más conocedora de Colombia, ¿cuáles son los fritos más típicos ahí en Arjona? Los fritos más típicos, la arepa de huevo. Bueno, esa sí es conocida, ¿no? El buñuelo de frijolito, el buñuelo de frijol. Sí. ¿Cómo se prepara el buñuelo de frijol? Pues yo no te doy esa, porque la verdad es que yo no preparo buñuelo de frijol, yo preparo el buñuelo de maíz. Ah, bueno. Bueno, doña Alba, la hemos invitado para hablar de el bollo, que es muy tradicional allá en la costa Caribe, el bollo de maíz. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo llegaron ustedes a ser un municipio tan conocido por un festival que ya es no solamente del departamento del Atlántico, sino muy conocido en toda Colombia? Bueno, el conocimiento que tengo lo tengo desde casa, la verdad. Mis papás, mi mamá era bollera y uno, por ejemplo, yo viendo a mi mamá cómo preparaba, cómo manejaba todo eso, ahí nací, ahí aprendí yo aprendí ahí viendo a mi mamá hacer todo eso. Sí, señora. ¿Cómo se prepara un buen bollo? Un buen bollo se prepara con un buen maíz fresco, maíz bichecito, eso te da un bollo espectacular. Eso se muele, ¿cierto? Sí, señor, sí, eso se muele. Primero lo cortamos, lo molemos, lo preparamos, lo envolvemos, lo cocinamos 40, una hora.
y queda listo el bollo para comer con queso y un poquito de suero. ¿El bollo lleva dulce o no? ¿O solo sal? Sí, sí, es dulcecito, uno le echa su poquito de azúcar y un tantico de sal también. Ahora, el festival de ustedes ahí en Arjona ya se acerca, ¿no? Estamos ya muy próximos a realizarse. Sí, ya el festival se acerca, el festival tiene una fecha de 12 y 13 de abril. ¿Cuántas personas se pueden dedicar ahí en el municipio a la preparación de este tradicional bollo? Mi amigo, Arjona es un pueblo grande y aquí lo que hay es bollero. ¿Qué cantidad? No le sé decir, pero la mayoría de los bollos salen de aquí de Arjona, Bolívar. Es decir, todos los habitantes se dedican a esta producción. Pues sí, 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 señor. La mayoría nos dedicamos a eso, a hacer bollos. Doña Alba, ¿este producto lo venden en los municipios cercanos o alrededor de Arjona o también los envían a otras zonas de la costa Caribe? Por ejemplo, acá contamos con María la Baja, Gambote, Mate. Todos esos pueblos entran maíz aquí a Arjona. Ellos traen su maíz para acá a venderlo. Y el producto lo venden en otras zonas del país o en otras zonas de la costa Caribe, ¿no? Sí, no, en Cartagena también conseguimos maíz y así. Doña Alba, ¿cuál es la diferencia entre, me imagino que usted conoce el envuelto acá en el interior del país y el bollo? ¿Es muy similar o tiene mucha diferencia? Pues la verdad es que tiene diferencia porque no es la misma preparación, la verdad. No es la misma preparación. O sea, es totalmente diferente. Sí, es totalmente diferente. Porque hay personas, por ejemplo, yo probé en Bogotá, porque la verdad estuve hasta allá también trabajando, pues, y probé unos allá y allá no. Maíz es diferente, el sabor, todo que es muy diferente desde acá. ¿No le gustaron? De Arjona, Bolívar. No. ¿Y por qué? me quedo con el maíz de Arjona, de los municipios de acá de Arjona, María la Baja, Mate, todo eso. Sí, señora. Bueno, y finalmente entonces, doña Alba, pues enséñenos a preparar un buen bollo como lo hace usted, teniendo en cuenta que me dicen que usted es la reina sobre esta preparación. ¿Cómo se prepara un buen bollo? Un buen bollo se prepara, como le dije, con un buen maíz biche bonito, sabroso, que salga así. Usted está cortando ese maíz y el maíz quede, por ejemplo, le echa su porción de azúcar, la sal y un toquecito, lo que no puede faltar. Porque cuando uno está cocinando, uno tiene que meterle amor a la comida. Sí, eso es verdad. La cocina es de mucho amor, ¿no? Para que los alimentos queden bien ricos. Sí, la cocina es de mucho amor. Exactamente, sí, señor. Venga, doña Alba, usted también prepara, me dijo, buñuelos de mazorca y maíz, ¿no? Sí, sí, señor, sí. Buñuelito ese también lo preparo. ¿Y qué tal? ¿Rico? Ese sí le echamos un toquecito de la misma masa, de la misma preparación esa, pero la diferencia es que nosotros, por ejemplo, le echamos ramitas de cebollín. Eso le da un toque, o ají también, ají pequeños. Quedan esos buñuelos exquisitos. Sí, señora. Bueno, y entonces la invitación para que visiten Arjona en abril para este festival, ¿cuál sería? No, invitando a toda la población de Arjona, todo, Barranquilla, Santa Marta, todo lo que tenga para escuchar, Bogotá, o donde esté la radio, invitamos este 12 y 13 de abril aquí en el municipio de Arjona que vengan a disfrutar, a degustar unos buenos bollos, unos buenos buñuelos, unas buenas natillas. Acá se hace de todo, mazamorra, todo lo derivado del maíz. ¿Mazamorra dulce? Mazamorra dulce, sí, señor. Con queso costeño, ¿no? Con queso costeño si lo desea. Sí, señora. Pues doña Alba, ha sido un placer que nos hubiera acompañado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Gracias y éxitos en ese festival. Bueno, mi amigo, gracias a ustedes por la invitación. Finalmente debemos indicar que durante este festival los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades culturales como música, danza y presentaciones artísticas, además de degustar de una variedad de platos típicos. Es una oportunidad para que la comunidad se una y celebre su identidad cultural, así como para promover el turismo en la región.
el Festival del Bollo en Arjona, en el departamento del Atlántico. Para esta oportunidad, que se va a celebrar ahora en el mes de abril, hay concursos de preparación, por supuesto, de bollos, presentaciones culturales y artísticas, ferias artesanales y también talleres de cocina. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, una felicitación muy especial para todas las mujeres. Y las mujeres rurales participan activamente de la agricultura, la producción de alimentos y la economía familiar. Son responsables de una gran parte del trabajo agrícola, aunque a menudo no reciben reconocimiento ni compensación adecuada. Saludamos a esta hora a la doctora María Fernanda Reyes. Ella es la directora del Fondo Mujer Libre y de Producción de la Vicepresidencia. Doctora María Fernanda, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días, y es para mí un gusto saludar justo en el día de hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a todas las mujeres rurales de este país. Doctora María Fernanda, a propósito de esta celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es el panorama de la mujer rural en Colombia? Pues mire, es cierto que las mujeres en todos los sentidos y en todos los segmentos poblacionales enfrentamos unas brechas asociadas al nivel de ingresos, a los recursos, pero que por supuesto en la ruralidad estas brechas se hacen más grandes. La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en la ruralidad puede llegar a tener una diferencia del 30%, y todavía hay muchísimas actividades que hacen las mujeres en las zonas rurales que no son reconocidas como productivas, todas aquellas asociadas al cuidado, por ejemplo. También en muchos casos temas como la cocción de alimentos, el cuidado de producción, por ejemplo, el cuidado de animales o el cuidado y el cultivo de ciertas producciones, no se asocia a una actividad productiva de las mujeres, sino a un trabajo voluntario. Y eso sigue siendo uno de los retos más grandes, reconocer el trabajo y el aporte de las mujeres rurales a la economía. En todos los gobiernos se han planteado proyectos, programas para reivindicar los derechos de la mujer rural, pero no se cumplen y todo se queda en el papel. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se desarrollan estos programas para la mujer del campo colombiano? Hay muchísimas barreras para hacer. También hay una carga histórica de promesas, precisamente. Entonces, cada vez que llega un nuevo gobierno, tiene una cuenta pendiente de muchísimos años. Y aquí quiero destacar, por ejemplo, la creación del Fondo de Mujer Rural para el fomento de la mujer rural, que se hizo hace 22 años. En ese momento se quería reivindicar los derechos y el aporte que hacen las mujeres rurales y poderles generar también opciones de autonomía económica, pero solamente hasta hace 2 años no solamente se le entregó recursos, sino que se puso en marcha el fondo, y nosotras desde el Fondo Mujer Libre y Productiva somos hoy quienes estamos implementando parte de los programas del FOMUR, que se llama este Fondo para el Fomento de la Mujer Rural. Entonces, en este gobierno hemos hecho un trabajo enorme precisamente por desatrasarnos en esas cuentas pendientes que tenemos con las mujeres rurales, pero sí es todo un reto, adicionalmente porque el conflicto, la falta de conexión tanto física vía carreteras como digital, con conectividad de internet, acceso, por ejemplo, a datos estables y de manera permanente, sigue siendo todo un reto en la ruralidad. Pues siguen ampliando las brechas, porque una cosa era pensarse en la desconexión hace 20 años a que hoy sea persistente. Entonces, las brechas, al no haberse atendido de manera oportuna, pues generan hoy todavía mayores diferencias entre el campo y la ciudad. Doctora María Fernanda, en estos momentos, ¿con cuántos recursos cuenta el fondo para apalancar proyectos para beneficiar a las mujeres rurales? Mire, nosotros hemos destinado más de 25.000 millones de pesos para precisamente beneficiar a las mujeres rurales. Hoy tenemos 473 organizaciones compuestas por 7.724 mujeres rurales que estamos atendiendo. De estas mujeres, algunas ya terminaron su ciclo, de atención y están disfrutando los beneficios de los programas que nosotros pusimos al aire en el campo colombiano. Contarle que nosotros tuvimos programas y estamos ejecutando programas que atienden a las mujeres en todas sus diversidades. Entonces, ¿qué encontramos en el campo? Que no son solamente las mujeres campesinas. Adicional a las mujeres campesinas, pues hay otras actividades rurales
que han ido cogiendo muchísimo vuelo, como es, por ejemplo, el turismo rural. Entonces nos encontramos esas otras actividades también asociadas a la ruralidad, y que dentro de las mujeres rurales pues hay muchísimas diferencias, porque no es lo mismo ser una mujer afrodescendiente perteneciente a un consejo comunitario y que hace parte de una tenencia colectiva de la tierra, a una mujer en un resguardo indígena que también tiene otra forma, no solamente de ver el mundo, sino de organizarse en términos productivos y económicos, a una mujer víctima del conflicto en el Doncello Caquetá. Entonces, reconociendo todas esas diferencias, nosotros hemos tenido diferentes programas, como es la Ruta Mujer Étnica, precisamente para atender a las mujeres que tienen alguna pertenencia cultural y patrimonial distinta. También a las mujeres campesinas a través del Fondo para el Fomento de la Mujer Rural, y también tenemos otro tipo de programas, por ejemplo, que han atendido a mujeres bicheras, a mujeres que se encargan del turismo, a mujeres también que hacen promoción de saberes ancestrales propios de las comunidades rurales, como es la partería. Entonces, a partir de todos estos programas que hacemos, les damos asistencia técnica. Las mujeres ya tienen un conocimiento amplísimo pues, de saber prestar su servicio, pues, si no, no estarían generando esas oportunidades económicas. Una de las grandes dificultades que afrontan las mujeres del campo colombiano es que es muy difícil, muy complejo que puedan acceder a los créditos, porque en muchos de los casos no son las propietarias de los predios. Esto les genera que no tengan credibilidad ante el sistema financiero. ¿Cómo se trabaja esto desde el Fondo Mujer Libre y Productiva? Esa pregunta es bien interesante, porque cuando uno habla de financiamiento, hay muchas formas de financiarse. El crédito es una, y cuando uno habla con las mujeres rurales, precisamente por esas barreras de acceso al sistema financiero, muchas dicen, yo arranqué mi negocio no con crédito del sistema financiero, sino con crédito del grupo cercano, bien sea la familia, los amigos, la comunidad, sea un consejo comunitario, un resguardo indígena, la asociación de mujeres más cercana. Y esas formas propias de organizarse en las comunidades, uno, son el principal vehículo de financiación de esos primeros emprendimientos, y dos, son la base del desarrollo económico. Y eso nos ha faltado reconocerlo. Desde el gobierno nacional hoy entendemos que esas formas propias de ahorro, que son las típicas cadenas y natilleras, donde se reúnen las mujeres y ahorran de manera colectiva y se prestan de manera colectiva, son la solución cuando no llegan el sistema financiero y las entidades a poder proveer servicios, o lo hacen de manera muy costosa, porque puede que lleguen, pero las tasas son muy altas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos fortalecido esos grupos de ahorro y crédito local. A las mujeres que ya están reunidas, les decimos, venga, ¿cómo se organiza usted? Usted sabe que necesita una presidenta, una secretaria, una tesorera, que usted necesita llevar las cuentas, que usted necesita poder también tener todo un sistema de recaudo de las obligaciones de esas personas que toman crédito dentro de estas roscas, cadenas, natilleras. Entonces, hemos trabajado con las mujeres rurales también empoderándolas, no solamente llevándoles servicios financieros, sino entendiendo que ellas hoy son las banqueras comunitarias, son también parte de quienes solucionan esos problemas y proveen servicios financieros. También tenemos una alianza con el Banco Agrario, en donde precisamente reconociendo que las mujeres son muy buenas pagas, cuando uno mira las tasas de pago, normalmente las mujeres pagan mucho mejor que los hombres en el 30% de los casos. Además, toman montos más pequeños, son mucho más prudentes a la hora de tomar obligaciones financieras. Eso también tiene unas consecuencias, porque normalmente utilizan más los recursos para capital de trabajo, o sea, para pagar la nómina, para comprar los insumos, para cosas más pequeñas y no tanto para inversión. Los hombres suelen hacer inversiones más grandes, comprarse la maquinaria, no lo piensan dos veces y entonces se compran el tractor, entonces se compraron el horno grande, la banda que permite sacar el producto, ese tipo de cosas. Pero las mujeres definitivamente tenemos un mejor comportamiento de pago y queríamos reconocerlo, y en ese sentido hicimos una alianza con el Banco Agrario, en donde a las mujeres que tenían buen comportamiento de pago, nosotras les asumíamos 2 cuotas de su crédito. Esto era para créditos, por supuesto, pequeños, hasta 8 millones de pesos para actividades no rurales y 12 millones de pesos en actividades rurales, pero que precisamente buscan premiar a las mujeres, porque no puede ser que siempre seamos las mejores y las más juiciositas y nunca recibamos nada por eso. Entonces eso también lo hemos hecho. Y el otro tema es que estos programas de acompañamiento al emprendimiento han llevado dotación de activos productivos.
Entonces, normalmente las asociaciones de mujeres, los 473 organizaciones que le mencionaba, han recibido aportes en activos productivos hasta 70 millones, dependiendo del tipo de emprendimiento, el tamaño del negocio, porque entendemos que las brechas más grandes están en el acceso a activos y a financiamiento. Doctora María Fernanda, para las personas, para las mujeres que la escuchan a esta hora de la mañana, quieran vincularse en los diferentes programas que ustedes tienen, ¿cómo lo pueden hacer? Mire, toda la información la encuentran en nuestras redes sociales, @fondomujer, que estamos en Instagram, en Facebook, y también tenemos nuestra página web www.fondomujer.gov.co, y adicionalmente tenemos una línea de WhatsApp que es la 311-200-1638, en donde nos pueden escribir, en donde les podemos socializar toda la oferta que tenemos disponible, y donde además pueden entrar en nuestra base de datos precisamente también para poderles socializar y estar más cerca de ustedes y poder contarles cuando tengamos oferta disponible para mujeres rurales. Para nosotras es muy importante también que nos puedan seguir y que nos puedan dar retroalimentación de cuáles son sus necesidades. Estamos aquí para escucharlas y para precisamente poder cerrar esas brechas que enfrentan las mujeres rurales en términos de autonomía económica. Claro. Finalmente, mensaje para las mujeres rurales del país y también para las mujeres que la escuchan a esta hora. Pues primero agradecerles, porque no solamente este país se sostiene el trabajo de las mujeres rurales, logra tener alimento en la mesa, insumos en las empresas, sino también porque las mujeres rurales construyen todos los días con su trabajo la verdadera autonomía e independencia financiera de este país. Entonces ese es un primer reconocimiento, porque además las mujeres y los derechos que tenemos hoy las mujeres se deben al trabajo silencioso que por muchas generaciones han hecho las mujeres, y especialmente en este país que es rural, las mujeres que están en el campo. Entonces, primero agradecerles, y segundo, invitarlas a que sigamos soñando. Yo sé que los sueños se pueden hacer realidad. Estamos desde el Gobierno Nacional trabajando para que sean más las mujeres que puedan disfrutar de una pensión digna, que puedan disfrutar de unos ingresos de calidad, que puedan también beneficiarse del comercio digital, de todas las opciones y el crecimiento que tiene este país. Así es que las invitamos a que sigamos soñando y trabajando cada día por hacer esos sueños realidad, y por supuesto que cuentan con el Gobierno Nacional para hacer eso posible. Doctora María Fernanda Reyes, directora del Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio, rindiendo un homenaje a la mujer rural, cómo este fondo está ayudando a las mujeres campesinas en materia de poder financiar sus diferentes proyectos. Doctora María Fernanda, muchísimas gracias. Feliz sábado. Muchas gracias a ustedes, y de nuevo un fuerte abrazo y agradecimiento a todas esas mujeres en su día. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Las microfinanzas para las mujeres rurales son un componente clave en el desarrollo económico y social de las comunidades agrícolas. Estas iniciativas ofrecen acceso a servicios financieros como microcréditos, ahorro y seguros, especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de las mujeres en las áreas rurales. Los grandes desafíos que afronta el país son falta de educación financiera, acceso limitado, condiciones de préstamo, y también se han diseñado una serie de estrategias para atender a este sector de la población. Continuamos hablando de la mujer y en este caso de los microcréditos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña la doctora María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de ASO Microfinanzas. Doctora María Clara, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Bueno, ¿y cómo es el panorama en materia de microcréditos de la mujer rural? Pues mire, el tema de mujer en microfinanzas es bien importante para nosotros. Precisamente de los 3 millones de microempresarios atendidos en los 1.104 municipios, el 52% es de mujeres. Sin embargo, el tema en la ruralidad se voltea totalmente. El tema en la ruralidad nos afecta en varios aspectos. Aunque hemos hecho un esfuerzo y los municipios rurales han subido en la atención del 27 al 32%, siguen estando muy abandonados. Y si a eso le mezclamos el tema de la mujer, así como Bogotá, el 62% son mujeres atendidas, en la ruralidad se nos voltea totalmente. Entonces estamos haciendo una campaña importante porque es necesario precisamente el empoderamiento de las mujeres para bajar el maltrato intrafamiliar, para que logren sacar sus hijos adelante, etcétera.
Había un estudio que se realizó aquí en el país y hablaba precisamente de eso, que la mujer como no es dueña de predio, no es dueña de la tierra, es muy difícil que pueda acceder a los créditos. Exactamente, entonces pues gran parte precisamente de las tareas que estamos haciendo, porque esa fue una de las partes de la ley que le entregaba los predios a los hombres. Entonces ahí hay un tema bien complejo. Sin embargo, en la medida que uno logra llevarles el servicio financiero y ellas se dan cuenta que tuvieron acceso a crédito, usted no se imagina cómo les cambia la mente. Es una cosa impresionante. La ventaja de las microfinanzas y de todas estas 40 entidades que llegan a todo el territorio nacional es que esa red de asesores de microcrédito que van hasta el sitio donde está el micronegocio y muy atendido en el tema de mujeres. Entonces logran llegar allá, ayudarles con el negocio, darle el crédito que necesita para ese proyecto productivo, bien sea agro, pecuario, cualquiera de estos, y ese es el gran reto que tenemos. O sea, la inclusión financiera no funciona en la ruralidad. Es difícil, tenemos el problema de vías terciarias, no hay, tenemos el tema de conectividad que es muy complejo y que esta población vaya a los sitios donde está el punto de oficina. Se gastan mucho tiempo, entonces por eso la gran tarea es que el asesor va hasta donde ellos están. Estamos muy cortos en el tema de profundización financiera en la ruralidad y mucho en el tema de género. ¿Y en qué porcentaje estamos? Estamos en el 32% de los municipios atendidos o de la total de cartera que hay, que son cerca de 25 billones de pesos, está más concentrado en las ciudades que en esos municipios. Otro trabajo también importante es el emprendimiento de los jóvenes y las mujeres que tampoco pueden acceder a un empréstito para emprender. Pues mire, en el tema de jóvenes hay un tema fundamental y es que estamos sacando proyectos interesantes como el tema de café y de cacao para que los jóvenes se queden en el campo. Y ese es el gran reto que tenemos. Estamos precisamente en este momento con un proyecto con Fundación City para hacer toda una dinámica que los jóvenes en proyectos como este, que son proyectos productivos, que pueden ser cada vez más eficientes, que el precio tanto del cacao como del café ha subido tanto, estamos logrando envolver a los jóvenes para que precisamente se queden en el campo colombiano. ¿Hay una estadística de cuál es el monto de crédito que piden los campesinos, en este caso mujeres y jóvenes? Pues mire, en realidad el crédito depende de esa actividad productiva. Cuando es, por ejemplo, para criar pollos o cerdos, el monto es distinto que si van a sembrar maíz o papa, así como en cada región es distinta. Por eso utilizamos unos temas que son unas fichas especiales, unos marcos de referencia, porque es distinto lo que necesita un productor de papa, por ejemplo, en Nariño, que lo que necesita en Boyacá y en Cundinamarca. Por eso las microfinanzas son tan particulares, porque le llevan a cada micronegocio, independientemente de lo que sea, el crédito que necesita y al plazo que necesita. Los campesinos son buenas pagas, ¿no? Son los mejores y ahí los ayudamos muchísimo. Por ejemplo, cuando viene una helada, el asesor va y le dice, bueno, aquí nada que hacer, hagamos una cosa, ¿qué otras alternativas usted tiene? Se le da el crédito para esa nueva producción que tiene y lo que se hace es que ya con esa reactivación pueden pagar el crédito anterior y el nuevo crédito que reciben. ¿Los seguros paramétricos se están utilizando en el campo? Se están utilizando en el campo, poco a poco se han ido profundizando un poco más. Ahí tenemos un inconveniente, es que a veces el microempresario espera recibir más, pero es parte de toda esta educación financiera y de conocimiento de los seguros paramétricos. Doctora, para el campesino que la está escuchando a esta hora de la mañana y esté interesado en un microcrédito, ¿qué tiene que hacer? Mira, ahí tiene dos alternativas. O ir a la entidad microfinanciera, está por ejemplo, hay bancos especializados como los Banca Mía, Banco Mundo Mujer, Mi Banco, Banco W, todos estos son bancos especializados, eran los que anteriormente se llamaban las Corporaciones Mundiales de la Mujer. Por eso es que estas están especializadas en estos temas y su enfoque va muy hacia las mujeres. Sin embargo, también tenemos cooperativas de ahorro y crédito, en las cuales se pueden acercar, o el voz a voz ayuda mucho. Por ejemplo, cuando el vecino
ve que tuvo un crédito, le pueden preguntar, cuénteme cuál es su asesor comercial para que venga a mi terreno, porque es que eso es lo que hacen. Van en el terreno y miran exactamente cuál es el proyecto que tienen, si conocen o si hay que capacitarlos, se les da muchísima educación financiera y eso es para ayudarlos a mezclar servicios financieros y no financieros y puedan pagar el crédito y pues cada día progresen más. ¿La tasa de interés es más bajita? Las tasas de interés depende un poco de los plazos y depende también de las características del negocio. Cada caso es diferente. Lo que es más importante es que tengan un buen historial crediticio. En la medida que tienen un buen historial crediticio, la tasa va mejorando. ¿Cuáles son las regiones del país donde acceden a un mayor microcrédito en Colombia? Depende un poco de las regiones, pero Bogotá, por ejemplo, es uno de los principales, el departamento de Antioquia y el departamento de Santander. Hay otros que están cogiendo fuertemente, como es el caso de Nariño, que también están mejorando, y en temas agropecuarios mucho Boyacá. El gota a gota casi no se ve en el campo, ¿no? En el campo también vemos gota a gota, ¿Sí? También se ve en algunas cosas, lo que pasa es que ellos no van tanto a esas regiones, ¿no? Entonces, pues tenemos problemas, hay problemas de orden público, que eso nos está afectando muchísimo en este momento, poder llegar a esos micronegocios. Hay dificultades que se nos están presentando en este momento. Finalmente, doctora, ¿cuál sería ese mensaje para la mujer emprendedora, para la mujer campesina del país? Que cuenten con la industria microfinanciera que está lista para ayudarlos, para apoyarlos, que saquen adelante sus negocios productivos y que lo más importante, que son capaces, que ellas son capaces de salir adelante, sacar sus hijos y luchar por tener una mejor calidad de vida. Doctora, muy amable por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Bueno, a usted muchísimas gracias, me encanta verlo. La doctora María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de ASO Microfinanzas. El empoderamiento económico facilita a las mujeres el acceso a capital, permitiéndoles iniciar o expandir pequeños negocios, lo que contribuye a su independencia económica. Con ingresos adicionales, las mujeres pueden invertir en educación, salud y nutrición para sus familias, mejorando así su calidad de vida. Fomentar el emprendimiento y la generación de ingresos, las microfinancias pueden facilitar y ayudar a reducir los niveles de pobreza en las comunidades rurales. Aspectos importantes de las microfinanzas que también están buscando alternativas para ayudar a la mujer rural en Colombia. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Continuamos en esta mañana de sábado 8 de marzo rindiendo un homenaje a la mujer colombiana. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE dio a conocer algunas cifras interesantes sobre la situación de la mujer rural en materia de mercado laboral, también educación y otros aspectos que son muy relevantes. Vamos a hablar precisamente con la directora del DANE, Piedad Urdinola, para conocer cifras sobre el panorama de la mujer que vive en el campo colombiano. Doctora Piedad, bienvenida al campo de Caracol Radio, un gusto saludarla. Doctora Piedad, hoy se está celebrando el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y la invitamos para conocer cifras, datos sobre cómo está la situación de la mujer rural en Colombia. ¿Cuál es ese panorama, doctora Piedad? ¿Cómo está la mujer en las zonas campesinas del país? Bien, pues aprovecho la ocasión para mandar un saludo muy especial a todas las mujeres, nuestras campesinas que día a día aportan su trabajo honesto y dedicado a la ruralidad en Colombia. Y desde el DANE reconocemos y trabajamos en la producción de datos estadísticos que han sido destacados por distintas entidades sobre esta población. Entonces aquí nosotros podemos ver ya que de acuerdo a las proyecciones de población del Censo Nacional de Población a nivel del 18, la población rural para el 2025 alcanza 12.6 millones de personas. Esta población rural tiene 6 millones que son mujeres, es decir, el 48,1% del total de personas que habitan en la ruralidad colombiana son mujeres en el país. Y aquí pues ya empezamos a ver estas brechas, ¿no? Vemos cómo el grueso del país en este momento ya es un país muy urbanizado, muy pocas personas quedándose en las zonas rurales. Dentro de las zonas rurales versus las urbanas tenemos unas brechas muy, muy importantes. Nuestra encuesta de calidad de vida para 2023 nos muestra que el porcentaje de hogares que reconocen como jefa, por ejemplo, a una mujer,
fue el 45,4%. Entonces, aunque estas cifras vienen creciendo, pues eso también nos muestra algo de cómo están viviendo los colombianos. Y dentro de ellos, los hogares de centros poblados y rurales dispersos, vemos que las mujeres son jefas de hogar en 36,7%. Otro aspecto relevante, directora, tiene que ver con la situación de la educación de las mujeres. ¿Cuál es ese nivel educativo que se tiene? ¿Cuántos años escolares? ¿Qué cifras manejamos? Sí, aquí tenemos también precisamente que en términos de educación el país viene avanzando sin duda alguna, pero cuando vemos esas brechas de nuevo rural urbanas encontramos que los promedios, los porcentajes de educación son más bajos en las zonas rurales que en las zonas urbanas, que es lo que nosotros conocemos como lo que te acabo de mencionar. Precisamente nosotros llamamos centros poblados y rurales dispersos versus las cabeceras. Tenemos entonces que en materia de educación, en 2023, un poco más de hombres alcanzaron como máximo nivel de educación básica primaria, 8,8% versus 26,9%, mientras que en la educación superior el mayor porcentaje lo presentan las mujeres, 26,3% versus 22,7%, de las cifras de pobreza. Ahora, estaba viendo aquí un cuadro que ustedes tienen en la página y la mayoría de las jóvenes que viven en la ruralidad dice que se retiran de estudiar porque necesitan trabajar. ¿Esa es como la principal causa para la deserción escolar en las zonas rurales? Bien, tenemos que estas son dificultades que estamos encontrando permanentemente en las zonas rurales, ¿no? Estas brechas que hay precisamente pues hacen que sea mucho más difícil poder avanzar en términos socioeconómicos. Esta, sin duda alguna, es una de ellas, ¿no? Tenemos allí que la mayoría de estas mujeres pues quieren tener acceso a estos temas y se vuelven mucho más complicados de poder acceder a ellos. Entonces, sin duda alguna, estas brechas pues hacen que estos se vuelvan como unos problemas reiterativos para todas estas poblaciones. ¿La tasa de fecundidad ha aumentado o ha disminuido en el campo? Bien, las tasas de fecundidad a lo largo y ancho del país vienen decreciendo y pues esto ha sido algo que estamos viendo que se profundizó desde la pandemia. Esto ya venía sucediendo desde mucho antes de llegar a estos años más recientes donde hemos tenido unas caídas totales de la fecundidad de 10%, 7%, que es lo que estamos reportando ya en los totales nacionales, pero estamos viendo que esto sucede después de la pandemia, después del 2020, exactamente desde el 21, una profundización en esa caída de la natalidad y que sucede por cualquier descomposición que hagamos, urbano-rural, por grupos de edades de las mujeres, por niveles educativos de las mujeres, por edades de las mujeres. Entonces estamos viendo que esta caída sin duda alguna está sucediendo para absolutamente todos los grupos de mujeres y esto incluye también las mujeres rurales. Porque lo cierto, doctora Piedad, es que las familias de uno de antes eran numerosas, más de 7 hijos, 8, 9 y 10 incluso más. Y hoy en día es de 1 o 2 máximo si se da esto. Así es, pues yo siempre veo el ejemplo con mi propia familia. Mi abuela materna tuvo 18 hijos. Uy. Era lo que sucedía y pues lo que pasaba era que también se morían muchas personas. Por eso las familias eran tan numerosas. De esos 18 hijos, 9 alcanzaron la edad adulta. Hoy en día pues tenemos las mejoras a la salud, a la mortalidad que hacen que ya no se muera tanto la gente y por eso ya no es necesario tener tantos hijos. La siguiente generación, mi mamá y mis tías ya tuvieron como máximo 3, 4 hijos y la siguiente generación, mis primas y yo, ya tengo primas que tuvieron 0 hijos, yo tuve por ejemplo 2 hijas nomás, ¿no? Entonces, pues vamos viendo esta evolución en la que de la fecundidad, ya las nuevas generaciones están teniendo, vemos ahora un aumento de las mujeres que tienen 0 hijos. Otro capítulo interesante que ustedes siempre miden es el de la remuneración por el trabajo. En el caso de las zonas rurales del país, en el campo, ¿qué porcentaje de las mujeres reciben una remuneración por su trabajo? Bien, aquí también es importante revisar las cifras que nosotros manejamos desde el mercado laboral, que siguen todas las definiciones de la OIT. Allí encontramos que las mujeres tienen unas menores tasas de participación que los hombres y aún así tenemos mayores tasas de desocupación que los hombres. Entonces, a pesar de que tenemos una menor participación en el mercado laboral
sí tenemos unas mayores tasas de desocupación. Entonces, cuando revisamos ya la cifra en 2024, pues podemos encontrar una brecha que desde 2015 ha sido en promedio de 5.5 puntos porcentuales en la tasa de desocupación. En 2024 en particular se ubicó en 4.9 puntos porcentuales. Y la tasa de ocupación, como les decía, pues también es inferior, la de las mujeres a la de los hombres, en un promedio de 26 puntos porcentuales. Entonces, pues cuando revisamos nosotros estas cifras, pues vemos esas brechas de género que son muy importantes de tener en cuenta cuando se analizan esas tasas. Claro, y ahí la informalidad es muy alta, ¿no? Supera casi el 80%. Sí, en las zonas rurales, en las cabeceras y los centros poblados rurales, tenemos que está por encima del 80%, si bien la proporción de ocupados informales en el país está por encima del 50%, el grueso sucede en las zonas rurales. Esto también es una medición nueva que tenemos desde el DANE, desde el 2021, que cogimos los nuevos lineamientos de la OIT y ya estamos midiendo informalidad desde el 2021 en las zonas rurales. Antes no lo hacíamos, antes de esa fecha no lo teníamos, hoy en día la tenemos, la conocemos y como usted bien lo menciona, está por encima del 80%. Doctora Piedad, hay un capítulo bien interesante que es el de la tenencia de la tierra. Hay muchos estudios que hablan que, por ejemplo, a las mujeres no les prestan dinero el sistema bancario o créditos porque no son dueñas de la tierra. En la ruralidad y en el campo colombiano, ¿la tenencia de tierra o los propietarios de tierra son los hombres? Bien, aquí tenemos algo también muy, muy importante. Desde hace un año, precisamente en marzo del 2024, el IGAC comenzó a recoger una información de quienes son propietarios de la tierra con un enfoque también de género. Esto no se hacía en el país, solo hasta el 2024 que empezamos a tener este tipo de información. Esto es fundamental porque precisamente nos da cuenta de esas capacidades de tenencia o no de la tierra en todo el país. Y entonces ya estamos teniendo la capacidad de producir esta información. Vamos a cerrar el primer ciclo, pues seguramente el IGAC va a estar ya proveyendo esa información que va a ser fundamental para poder entender esta diferencia de género también en tenencia de la tierra. Dos inquietudes finales, doctora Piedad, sé que no está en Colombia. La primera, ¿qué otras estadísticas son referentes y que ustedes están estudiando frente a la situación de la mujer rural en Colombia? Nosotros quiero invitarlos también a que visiten la página web del DANE, www.dane.gov.co, donde llevamos ya varios años produciendo el reporte de Mujer Campesina. Y allí ustedes van a poder encontrar ese reporte que cada año ha tenido información novedosa a cada uno de los pasos desde las cifras que estamos produciendo. Entonces, pues allí pueden ustedes dar cuenta de este tipo de información. Tenemos la información socioeconómica, economía del cuidado, educación, trabajo, mercado laboral. Y allí pueden revisar sin duda alguna todos estos temas. También contarles que tenemos un enfoque interseccional, no solo diferencial, que son los sistemas de género, sino también interseccional, en el cual ya podemos ver los cruces para hombres y mujeres, pero también con autorreconocimiento étnico-racial y las cifras de campesinado en las cuales también hemos ido avanzando. Aquí pues solamente, pues como se imaginará, estos son muchas cifras y mucha información que pueden consultar y pues aquí sencillamente por ser este mes y que estamos hablando de los temas de género, pues resaltar la información de economía del cuidado. Nuestra encuesta nacional del uso del tiempo se realiza en el DANE cada 3 años y aquí encontramos que en promedio las mujeres destinan 17.6% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres destinan 5,2%. Entonces, una de las cifras que nos refleja precisamente esas grandes brechas que hay entre hombres y mujeres y cómo todos estos temas del cuidado ocupan la mayor parte del tiempo de las mujeres y esto termina reflejándose en las brechas que tenemos en todos los demás aspectos de la vida y siendo los más visibles los del mercado laboral. Y finalmente, ¿algún mensaje para la mujer colombiana, para la mujer rural, teniendo en cuenta que usted es mujer y ocupa uno de los altos cargos en el país? Bien, aquí pues el mensaje es el que siempre me gusta dar y es: todas las mujeres tenemos que prepararnos,
Invertir en nuestra educación es invertir en nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, y buscar cada vez más esa paridad en todos los trabajos, no solamente los que son el mercado laboral, sino sobre todo aquellos que tienen que ver con el trabajo doméstico no remunerado. Al momento que alcancemos esa paridad, va a ser mucho más fácil también cerrar la brecha en los mercados laborales. Doctora Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. La queríamos invitar pues para conocer algunas cifras, datos sobre la situación de la mujer rural en el país con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Directora, muchísimas gracias. No, usted, muchas gracias. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en el sector agroindustrial. Todos nuestros programas los pueden encontrar en Spotify, pero también en la página de Caracol, en El Campo. Ahí van a encontrar toda la información. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Hasta entonces.